.com se consigue, en La Patria no se vende, Locro 25 de mayo. Hermoso. Todo este fin de semana, incluyendo el domingo 25 de mayo, aquí, allá y en todas partes, va a haber homenajes a Atahualpa Yupanqui. El domingo 25 a las 13, en Cerro Colorado, en Córdoba, en la que fue la casa de Yupanqui y hoy funciona un museo, habrá lectura de poemas inéditos, micrófono abierto para el público. A las 21:30 de esta noche de viernes en Bolívar, en la Biblioteca Rivadavia, un espectáculo llamado Bolívar canta Yupanqui. Hoy también a las 19:30 en Santa Fe, un recital de homenaje a Atahualpa Yupanqui en la Biblioteca Mutis, Primera Junta 2451, en la capital santafesina. ¿Por qué en Santa Fe, en Bolívar? ¿Por qué en el Cerro Colorado distintos homenajes a Donata? Bueno, porque hoy es el aniversario de la partida de este mundo de Atahualpa Yupanqui. Eso ocurrió en el año 1992, es decir, hace 33. Pensamos Yupanqui, ¿no? El hombre más importante de la historia del folclore de América Latina, el inventor, si se quiere, de un caldo de cultivo del futuro, aquel que Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat, por hablar de figuras extranjeras, admiraron siempre incondicionalmente. ¿Cómo homenajearlo? Y se nos ocurrió una cosa, es una pequeña idea. Lo vamos a homenajear con algunas de las canciones que firmó con Pablo del Cerro. Pablo del Cerro era su esposa francesa, Nenette Fitzpatrick en rigor, que por distintas cosas, un renunciamiento personal a su carrera musical como concertista, los preconceptos de la época, como una mujer francesa haciendo piezas del folclore, el paternalismo y el machismo, todos esos elementos, terminó casi que siendo una desconocida por el público de masas, cuando en realidad era la autora de la música de muchas canciones muy importantes de Yupanqui. El público, cuando leía en un disco Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro, ¿acaso no se preguntaba quién era Pablo del Cerro? Pablo del Cerro era Nenette. Y Nenette, la guitarra, en un tiempo antes, había sido una concertista de piano que Atahualpa Yupanqui conoció en Tucumán en los años 40. La revelación, que ha sido más o menos reciente en la historia completa de Nenette-Pablo del Cerro, seudónimo claramente relacionado con la casa del Cerro Colorado, Paulette, Paula, en castellano Pablo, se entiende, explica también una parte de la carrera europea de Atahualpa Yupanqui. Ustedes saben que después de fuertes encontronazos con la estética y los modos del primer peronismo, Yupanqui terminó haciendo una carrera enorme en París y de ahí al mundo a partir de 1949. Cuando, presentado por Edith Piaf, cantó este tema, Guitarra, dímelo tú. Yupanqui, Pablo del Cerro. Atahualpa, Nenette, autor y compositor. Entre el público presente estaban algunos existencialistas importantes, entre ellos Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Cuando accedieron a la traducción de la letra de Guitarra, dímelo tú, de este tema, a su potentísimo poder metafórico, ¿de qué está hablando la canción? Del destino del hombre, de la soledad del hombre ante la existencia. Sartre dijo después en los camarines, nosotros creíamos haber inventado una forma de pensar, el existencialismo, y resulta que este señor con cara de indio que viene de Argentina y que nadie conocía, ya había dicho estas cosas antes.
¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Ese diálogo con la guitarra, que no va a poder contestar, tiene algunas preguntas filosóficas que revelan el verdadero ADN, la verdadera calidad del modo en que Atahualpa Yupanqui primero estudió, después recorrió, después pensó y después empezó a reflejar en distintas canciones. La fantástica idea, más que repetida de ahí en adelante, de Don Atahualpa Yupanqui sobre el valor de la guitarra y el sonido de la guitarra. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Para el que oye sin escuchar, una guitarra es una guitarra y nada más. La guitarra, en un tiempo, antes de ser traída, hecha guitarra, antes de ahuecarse, fue simplemente un trozo de rama de un árbol, ¿no? Fue árbol, integró el cuerpo de un árbol determinado, X. Ahora, ese árbol no era un árbol solitario en una colina solo. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de miles de pájaros a través de años, de 2 años, o de 15 años, o de 100 años. Miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío en invierno, con sol, con amanecida, con sustos, con coraje, con primavera, con amor, con polluelos, con hijos, sin los pequeños. El cántico del ave ha sido siempre el elemento. Como Nenet era pianista, cuando las piezas de Atahualpa Yupanqui suenan con un piano, este es el de Ariel Ramírez, es la versión de Luna Tucumana por Mercedes Sosa con Tito Francia en la guitarra. Se comprende más o menos fácilmente que además de las letras, además de la filosofía que había detrás de las letras, las melodías y armonías de las canciones de Yupanqui tienen una calidad y una impregnancia en el oído del oyente que parecen garantizarle que durarán para siempre. Y que, como dijimos ayer, hablando de este tema con el gaitero Santiago Molina, da la impresión de que aquel modo de pensar de Yupanqui en Destino del Canto, los verdaderos grandes creadores terminan siendo anónimos, valen más las canciones que sus nombres. Con Yupanqui se cumple a la enésima potencia. ¿Quién no sabe un pedacito o cantó Luna Tucumana? Ignorando que es una obra de Yupanqui Pablo del Cerro, es decir, de Don Atahualpa y Nenet. La editorial Vademécum acaba de publicar un libro que se llama Con Piazzolla, de Alberto Sperati, que apareció solo una vez antes, en el año 1969. Es el libro en que Piazzolla por primera vez cuenta su vida, se abre a un grabador y a un periodista, y habla sobre todo cuando todavía le quedaba mucho tiempo de vida. Al hablar sobre la música de la Argentina, hay un momento en que Piazzolla dice, y tenemos a Atahualpa Yupanqui, que nunca estudió formalmente composición, Piazzolla sí lo había hecho, y toca la guitarra de un modo único e inimitable. Sería porque Yupanqui dialogaba con la madera, los árboles y los pájaros cuando hacía sonar su guitarra. No lo sabemos, pero en su letrística, en su modo de pensar, se repiten algunas formas. Aquí otra vez, la luna, el camino existencial, ir andando y cantando, que es un modo de alumbrar.
Alguna vez en una producción sobre Atahualpa Yupanqui, Liliana Herrero planteó en público eso de que mientras hay personas que se autoperciben como estrellas y reclaman todo el tiempo la luz sobre ellas y hasta a veces parecen despedir luz y parecen ser muy importantes, un verdadero artista lo que hace es iluminar la escena, no iluminarse a sí mismo. Nos hace ver lo que sin su oído, sin su voz, sin sus ojos no veríamos. Esta es Liliana Herrero con Jairo, más Lito Vitale, en una versión de una canción tremenda, El Alazán, la crónica de la muerte de un caballo, compañero elemental del gaucho, del hombre a caballo, pero en el marco de un homenaje público a Pablo del Cerro, es decir, a Paulette Fitzpatrick. ¿Habrá cielo para el buen caballo?, pregunta Yupanqui, con la angustia que rodea esta historia. 100 caminos anduvimos, mi alazán. Hay que decir que Yupanqui anduvo años y años a caballo por la Argentina, buscando su destino. Te pialó junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas mirando? En el fondo del abismo ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Uno de los temas más prohibidos, de esos que nunca se pasan en radio, ese que le gustaba de Bonafini y Yupanqui, se llama Las Preguntitas sobre Dios. Las preguntas de Yupanqui. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? Dice sobre el alazán que se cayó en un barranco. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Pregunta en Guitarra, dímelo tú. Las preguntas existenciales de Yupanqui, un método también para compartir con las y los oyentes. Si como dicen algunos, hay cielo pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete, galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla te piaron junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas mirando? En el fondo del abismo, y una voz para nombrarte. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo. Es posible que no haya sido un plan, pero el plan salió a la perfección. Pintando la aldea, Yupanqui se convirtió en completamente universal. Contando historias chiquititas así, logró un nivel de metáfora sobre la existencia, sobre el hombre, sobre el humano
y la naturaleza completamente increíbles si uno lo piensa a la distancia y con los elementos con que contaban. Él tenía la bondad de atribuirle las palabras del arriero, otro tema gigantesco que otra vez revela el carácter pianístico de la composición de la música, aquí por Roxana Ahmed, cantante de jazz argentina, radicada en Estados Unidos, y el pianista argentino Guillermo Klein, que vive en Nueva York. Con Ricardo Cavale, Richard Nunn, una versión jazzera de la historia que él le atribuía a los dichos de un arriero que encontró en Tucumán. Sentado él, Yupanqui, fumando con otro paisano abajo de un árbol, descansando, pasa un arriero cargado de vacas y le preguntan: amigo, ¿cuántas vaquitas que lleva? Y el arriero habría contestado: no, yo llevo las penas, las vaquitas son ajenas. De esa imagen, que él, reitero, tenía la humildad de atribuir a otro, al describir este paisaje, el remolino del viento, las flautas del pajonal, los cerros como marco, y la idea del arriero va, el arriero va, el arriero va, logra un efecto fenomenal. Nos mete a todos en una película antes de hacer la consideración más importante, que es esta: las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas siempre son ajenas. Por la misma senda. Es muy importante tener claro que Yupanqui escribió la parte central de la obra, esta que estamos repasando, antes que en los años 60 empezaran las muy hermosas ideas de cambiar el paisajismo en el folclore para poner delante al hombre. Donata ya lo había hecho, solitariamente, sin hacer araraca, y con un nivel de calidad en los textos y en las músicas que explican lo que significó luego en el mundo. No hay figura de la canción popular en América Latina que no vea en Yupanqui un faro. Es imposible pensar el corpus central del folclore argentino sin su obra. Después están las anécdotas. Si quieren les cuento media hora de anécdotas de Yupanqui. Pero las anécdotas pasan y las obras quedan. Pasa exactamente lo mismo con la vida de Gardel, de Pichuco Troilo, de Astor Piazzolla o de Mercedes Sosa. Se han dormido las luces del Pedregal. Yupanqui, cuyo abuelo lo había educado en la lógica de los pueblos originarios, saben, él era Roberto Chavero, eligió un nombre incaico, en quichua, Atahualpa Yupanqui, para hacer toda su carrera. Él era un hombre urbano, sofisticado, lleno de conocimientos, que vivió en las grandes ciudades, pero buscó su destino, piedra y camino, andar y moverse, peregrinar y viajar. De tomar la naturaleza como un marco místico, mitológico, e incluir ahí a los hombres y mujeres y sus problemáticas. Saben que la tecnología progresa, pero los hombres y mujeres repetimos preguntas y estándares en la vida. Causó un efecto fenomenal. Es más, hizo que pareciera sencillo algo muy complicado, que pintar el universo a partir de una aldea. Por la misma senda. Y ya ven, por ejemplo, como el jazz tomó el arriero desde que el Gato Barbieri lo grabó en los años 60 y 70 como un estándar propio, y se repiten las versiones de un tema que llegó al rock en la Argentina por Divididos y se quedó a vivir ahí también. Y nadie podría estar seguro de si a Yupanqui le hubiera gustado
todo este enjambre de cosas en derredor de un solo tema. De lo que sí estamos seguros es de que él confiaba en el destino de la canción hasta expandirse tanto que resultara de todos o de nadie. El arriero va. No es solo el asunto del arriero y las vaquitas. Aquí hay un asunto sobre la sociedad, el capitalismo, los pobres, el destino, los ricos, que no se plantea nunca como un programa ni como un panfleto. El público completa en la cabeza aquello que el autor y la compositora en este caso sugieren, otra vez en el terreno de Yupanqui Nenet con la chacarera de las piedras. Es la versión de Lidia Borda, con Daniel Gottfried en el piano. Vi la presentación en París en la Feria del Libro 2014 de este disco para el público francés. Y más allá de que la música es un lenguaje universal, pero no todo el mundo entiende castellano cuando escucha en Francia a Yupanqui, el efecto que logran estas canciones en cualquier lugar donde se ejecuten es fortísimo. El Cerro Colorado, el lugar que Yupanqui eligía para descansar, en un sitio, en un terreno que le fue donado por un admirador. En el día de su partida, hace 33 años, estamos evocando a Yupanqui, pero con una característica: las canciones que escribió con Nenet.